Abrimos este segundo bloque, te decía que íbamos a hablar de violencia de género, sobre todo violencia de género que crece realmente en tiempos de pandemia. Estoy viendo acá algunas estadísticas que preocupan y mucho. Es por eso que está en contacto con nosotros Gabriela Menegosi, directo desde la usina legal. Gabriela, ¿cómo estás? Nacho te saluda desde el piso. Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, sí, desde la usina social venimos trabajando la temática de género porque, bueno, nos preocupa muchísimo el día están sufriendo las mujeres por parte de los hombres. Así que, bueno, agradecemos muchísimo al Día en 30 por darnos este espacio para poder charlar y para poder brindar algunas herramientas a aquellas personas que hoy en día están sufriendo violencia en esta pandemia. Gaby, te pregunto, ¿cuáles son los casos más característicos o más comunes de violencia de género? Bueno, primero hay que partir de que la violencia de género es aquella violencia que sufrimos las mujeres por parte de los hombres por el solo hecho de ser mujer, y que las violencias de género no se limitan a una sola clase social o a un solo rango etario, sino que ocurren en todas las edades y en todas las clases sociales. La violencia más fácil de identificar es la violencia física, porque se ve traslucido en los golpes, en los daños o en el dolor en el cuerpo de una mujer. Son los empujones, los tirones de pelo, cuando te arrojan algún objeto. Pero también hay otras violencias que no son tan fáciles de reconocer, y es importante que sepamos reconocerlas porque el reconocimiento es el primer paso para poder erradicar y evitar la violencia de género. Y acá aparece, por ejemplo, la violencia psicológica, que se ve reflejada en el control que tiene el hombre sobre la mujer, por ejemplo, cuando te controla el teléfono, cuando no te deja tener un celular y por lo tanto vos no podés realizar comunicaciones libremente, cuando te controla tu vestimenta y te dice qué vestirte y qué no ponerte, cuando, por ejemplo, no te deja juntarte con ciertas amigas o familiares, o te limita a ciertos lugares que vos puedas frecuentar. También cuando te critica o te cuestiona cómo es la crianza de tus hijos. Y acá también aparece la violencia económica, que es cuando el hombre tiene el control de la economía de la pareja y de la mujer. Y acá es, por ejemplo, cuando te da plata nada más para ir al supermercado, o cuando no te da plata para comprarte tu vestimenta o tu ropa interior, o cuando la cuota alimentaria que te da para tus hijos es insuficiente o te la niega desde un primer momento. No quiero dejar de mencionar también a la violencia sexual, que es cuando el hombre obliga a la mujer a tener ciertas prácticas o relaciones sexuales sin su consentimiento, sin que la mujer tenga ganas, o que estas prácticas sean dolorosas para la mujer, y que estas prácticas incluso pueden ocurrir dentro del matrimonio o dentro de las relaciones de pareja, no solo es en relaciones eventuales. Gabriela Menegosi forma parte del equipo legal de la usina social. Estamos hablando de violencia de género y yo lo que te quiero preguntar un poco es qué está pasando en todo este año que acabamos de completar de pandemia, de cuarentena, de restricciones. ¿Qué rol está jugando la violencia de género, sobre todo en las estadísticas? Y en este caso tenemos una plaquita para compartir con datos, Gaby. Sí, así es. Lamentablemente, a partir de la pandemia, que fue a partir de marzo del año pasado, los pedidos de ayuda por parte de mujeres que sufren violencia de género lamentablemente aumentaron. En el cuadrito podemos ver que a través del número 144, que es una línea nacional que atiende víctimas de violencia de género, se hicieron 232 llamadas por promedio diarias, y en el cuadrito se compara los meses de marzo en relación al año 2019 y al año 2020. Podemos ver que solo en el mes de marzo, en el año 2020, disminuyeron las denuncias al número 144, pero a partir del mes de abril empiezan a aumentar paulatinamente y llega hasta casi un 35% más de llamadas de víctimas de violencia de género. Esto se debe, por un lado, a que el encierro provocó que las mujeres tengamos que convivir una gran cantidad de tiempo con el violento, con el enemigo. Y también, por otro lado, que esto por ahí es un punto para destacar, es que las mujeres tenemos mayor conciencia y empezamos a desnaturalizar hechos que antes los veíamos muy naturales y cotidianos. Entonces, en este sentido, nos animamos a denunciar y no nos callamos ante situaciones violentas. Estoy viendo en la placa, que está ahí en pantalla, Gaby, obviamente el violeta es el 2019,
el amarillo del 2020, el salto exponencial que se da de marzo a abril del 2020, que fue cuando arrancaron algunas restricciones, ¿no? Casi el doble. Sí, totalmente. Yo creo que uno de los puntos, como mencionaba recién, es que la gran cantidad de violencias de género que se dan son dentro del ámbito doméstico. Entonces la mujer empezó a temer por su vida, a tener peligro en su misma vivienda. Entonces esto se debió a que las mujeres efectúen mayores denuncias a los violentos, que muchas veces, como dije, se dan en ámbitos de relaciones de pareja o de expareja, y gente que convive en común. Aquellas personas que están atravesando alguna situación de estas que mencionás, ¿qué vías de comunicación tienen para tener una ayuda, una soga a la cual acudir? Bueno, como siempre decimos, es muy importante que no se callen, que sepan que las mujeres no están solas y que denuncien. La Municipalidad de Rosario habilitó un teléfono verde, que es un 0800 que lo vi por acá abajo, y también un número de WhatsApp para el caso de que las mujeres no puedan realizar llamadas telefónicas. Ahí las van a estar atendiendo abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Es un equipo interdisciplinario que va a atender el caso en particular. También es importante saber que si hay un caso de urgencia o que corre peligro la vida de una mujer, puedan llamar al 911 para que se pongan en contacto con las fuerzas policiales, y también que existen centros de protección integral por parte de la Municipalidad de Rosario, en el cual las mujeres pueden sentirse refugiadas y vivir algunos días o el tiempo que sea necesario si se tienen que alejar de sus casas. También es importante que si se van de sus casas sepan que no están haciendo abandono de hogar, que pueden ir a estos refugios con sus hijos, pero que si no pueden ir con sus hijos, no están haciendo abandono de sus hijos, ni tampoco se los pueden quitar a sus hijos por haber hecho esta práctica. Y es importante que la denuncia, brevemente, se haga igual, haya o no haya habido golpes, que existe también la violencia psicológica, como mencionamos anteriormente, y que en el caso de que una mujer sufra un golpe, es importante que sea atendida por un médico.